Bueno, en este caso vamos a revisar el primer punto de la evaluación diagnóstica. Dice, un hotel compra champú, bálsamo y jabón líquido en presentaciones de 1200 mililitros, 1500 mililitros y 1290 mililitros respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el champú viene envasado en 1200 mililitros, el bálsamo en 1500 y el jabón líquido en 1290. Para el consumo de sus huéspedes necesita envasar nuevamente los líquidos en recipientes de igual tamaño, de la mayor capacidad posible, y sí que al hacerlo sobre líquido alguno. Esto quiere decir que cuando tú vas a envasar todo esto en recipientes de igual tamaño, estamos haciendo una división del líquido. En este caso, como me están diciendo que es de igual tamaño, me están diciendo que deben ser comunes esas divisiones y pues que debe ser de la mayor cantidad posible, es decir, debe ser el máximo común divisor. Esas palabras son las que me permiten saber qué es esta operación. Entonces, al hacer el máximo común divisor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar los números primos pues que dividen a estos números y pues que son comunes, o sea, que dividen a los tres números al tiempo. Entonces, por ejemplo, tú te das cuenta que el primer número primo es 2. Aquí no podemos poner números que no sean primos. Entonces, el primer número primo que es 2, pues vamos a revisar y efectivamente todos los números se pueden dividir en 2. La mitad del primero 600, la segunda la mitad de 1500, 1750 y la de 1290, 645. Aquí podemos ver que estos dos números son divisibles entre 2. Pero este último no es divisible entre 2, este último es divisible entre 3, entre 5. Entonces, si no es divisible entre 2, yo no puedo seguir dividiendo porque recuerda que estamos hablando de el máximo común divisor, es decir, común es que todos lo tengan. Entonces empiezo a mirar y, efectivamente los tres números sí son divisibles entre 3 porque la suma de sus dígitos son múltiplos de 3. Entonces, fíjate que este me da 6, este me da 2, este me da 15, la suma de sus dígitos. Entonces dividimos entre 3 y efectivamente pues nos da 200, 250 y 215 respectivamente. Aquí podemos ver que estos tres números ya no son divisibles entre 3. Si yo miro solamente el primero, pues veo que la suma de sus dígitos es 2 y pues 2 ya no es múltiplo de 3. Entonces fíjate que el siguiente número primo, que es 5, efectivamente estos números son divisibles entre 5 porque el criterio de divisibilidad dice que el número debe terminar en 5 o en 0 y los tres números cumplen pues con ese criterio. Entonces hacemos la división entre 205 y 5 y me da 40, 250 dividido 5 me da 50 y 215 dividido 5 me da 43. Fíjate que aquí este número ya no se puede dividir entre 5. Efectivamente, pues estos tres números ya no tienen divisores comunes, entonces el máximo común divisor sería la multiplicación de estos tres números que están acá, 2 por 3 por 5 y en este caso pues es 30. Esto quiere decir que yo puedo hacer 30 envases de 30 mililitros de cada uno. Yo puedo dividir este 1200 en 30 mililitros, ¿cierto? Y me van a dar 40 envases de 30 mililitros. Del 1500, es decir, del de bálsamo, me van a salir 50 envases de 30 mililitros y de jabón líquido me van a salir 43 envases de 30 mililitros, que era básicamente la pregunta que nos estaban diciendo, cuál es la capacidad de ese recipiente que van a utilizar, pues que va a ser de la mayor capacidad posible y pues de igual tamaño de cada uno de los líquidos. Vamos a revisar el segundo punto. El segundo punto dice, en un colegio un periodo académico está compuesto por 9 semanas y cada semana está definida por 5 días. El profesor de matemáticas hace una evaluación cada 3 días, la profesora de español deja tarea cada 2 días y la docente de ciencias hace laboratorio cada 4 días. El primer día del periodo se hicieron las 3 actividades. Si el periodo inicia el 10 de julio, ¿en qué fecha los estudiantes deberán afrontar nuevamente las 3 actividades propuestas en cada asignatura? Fíjate que aquí tenemos muchos datos, unos que nos sirven y otros que no nos sirven. Por ejemplo, el hecho de que el periodo dure 9 semanas y que cada semana sea de 5 días son datos simplemente del contexto, pero no nos sirven para realizar pues para contestar esta pregunta. Me están preguntando en qué fecha se volverán a enfrentar los estudiantes a estas 3 actividades a la vez. Entonces, aquí qué me interesa, ¿cuándo inició eso? El 10 de julio cuándo pasa cada actividad de cada materia y pues si tú te das cuenta estás cada 3 días, o sea que si empezó el 10 más 3 más 3 más 3 va a ser el de español cada 2, o sea más 2 más 2 más 2 y para ciencias cada 4 más 4 más 4 más 4. Estamos encontrando básicamente los múltiplos de 3, los múltiplos de 2, los múltiplos de 4 y como necesitamos el siguiente, el más próximo que se acomode a todos, estamos hablando del mínimo común múltiplo. Entonces hallamos el mínimo común múltiplo entre 3, 2 y 4.
Cuando hacemos la descomposición, acá la diferencia es que hacemos la descomposición en números primos hasta el final de todos los números. Entonces aquí no importa si este número no se está dividiendo entre 2. Yo lo bajo simplemente y pues divido entre 2 a los otros 2. Aquí pues podemos seguir dividiendo entre 2 a este, entonces sigo dividiendo entre 2, bajo el 1 y bajo el 3. Y allá estos tres números solamente se puede dividir entre 3 y pues ya terminamos la descomposición encontrando el mínimo común múltiplo que me da 2 por 2 por 3, que es 12. Este 12 significa que cada 12 días se repiten las tres actividades. Pero como las actividades empezaron el 10 de julio, entonces, ¿qué sucede? Pues que yo al 10 de julio le voy a sumar los 12 días, que es a las siguientes 12 días que vuelve y se repite. O sea que el 22 de julio los estudiantes van a tener que enfrentarse nuevamente a las tres actividades. Verifiquemos el siguiente punto. En una ciudad hay 48.000 personas, de las cuales 5/8 son mujeres y 1/3 de ellas son menores de edad. ¿Cuántas mujeres menores de edad hay en la ciudad? Tenemos varios datos, pues que hay 48.000 personas, que de esas personas 5/8 son mujeres y de esas mujeres 1/3 son menores de edad. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Esta es una. Pues encontrar la cantidad de mujeres que tenemos, que es encontrarle los 5/8 a 48.000. Aquí hubo un error en varios estudiantes, no muchos, pero es importante ver que se sacan los 5/8 de 48.000 porque estamos sacando la parte de la cantidad. Algunos estudiantes escribieron al contrario, 48.000 de 5/8, y pues eso no tiene ningún sentido porque estaremos diciendo que de la parte entera sacamos una parte fraccionaria, no tiene mucho sentido. Entonces tenemos que tener mucho sentido cuando escribimos en el lenguaje matemático lo que queremos expresar. En este caso tenemos que sacar los 5/8 de 48.000. ¿Cómo se hallan? Bueno, ya sabemos que hay 48.000, que es la parte entera o pues el todo, lo vamos a dividir entre 8 en el denominador y siempre multiplicamos por el numerador como tenemos en esta expresión. 48.000 dividido entre 8 pues nos da 6.000 y si lo multiplicamos por 5 nos da 30.000. Eso quiere decir que de las 48.000 personas, 30.000 son mujeres. O sea que el resto pues son hombres, el resto serían 18.000. Pero aquí me están diciendo que de estas mujeres 1/3 son menores de edad. Entonces yo tengo que sacarle 1/3 a estas 30.000 mujeres. O sea que vamos a hallar 1/3 de 30.000, que sería 30.000 dividido entre 3 y multiplicado por 1, que en este caso pues 30.000 dividido entre 3 es 10.000 y pues por 1 10.000. Es importante en este tipo de ejercicios, donde no es de opción múltiple, tienes que describir la respuesta. Es importante que escribas, respondas a esta pregunta. Entonces, por eso, pues tenemos que decir que hay 10.000 mujeres menores de edad. En el siguiente punto tenemos la siguiente situación. Utilizando una fórmula de media onza de bloqueador solar, 2/3 de onza de crema humectante y 3/4 de onza de lanolina, una cosmetóloga mezcla los ingredientes para producir su propia marca de crema para la piel. La envasa en tubos de 1/4 de onza. ¿Cuántos tubos pueden producirse utilizando esta fórmula? Fíjate que aquí hay que mirar el contexto. Nos están diciendo que la cosmetóloga va a reunir 3 productos. Si tú lees muy bien, va a reunir el bloqueador solar, la crema humectante y la lanolina. ¿Cuánto tenemos de bloqueador solar? Aquí algunos estudiantes obviaron esta palabra porque no estaba escrita en números, no estaba escrita en fracción, pero media onza es 1/2 de onza de bloqueador solar. Y entonces ahí sí pues tenemos 1/2, le vamos a añadir la de crema humectante que sería 2/3 de onza y le vamos a añadir la de lanolina que serían 3/4 de onza. En ese caso, como estamos añadiendo los productos, pues la operación que me permite añadir es sumar. Entonces yo sumo los 3 ingredientes, o bueno, sumo en este caso las 3 cantidades. Luego me dice que la cosmetóloga va a envasarlo en tubos de 1/4 de onza, o sea que ella va a repartir toda esa mezcla en tubos más pequeños. Eso quiere decir división, o sea que voy a dividir en onzas, en tubos de 1/4 de onza. Entonces toda esa suma la dividimos en 1/4. ¿Qué tenemos que hacer acá primero? Pues lo que tenemos en el paréntesis, que es la suma. La suma pues es de fracciones heterogéneas, entonces hacemos el mínimo común múltiplo de los denominadores. Cuando hallamos el mínimo común múltiplo encontramos que es 12. En ese caso tenemos que amplificar las fracciones para que me den doceavos. Esta la amplificamos por 6, esta la amplificamos por 4 y esta la amplificamos por 3. Y pues dividimos entre 1/4. Cuando vamos a hacer la amplificación, esta nos da 6 doceavos, esta nos da 4 doceavos
y esta nos da 9 doceavos y ya esa suma pues la dividimos entre un cuarto. Todavía esta operación la dejo expresada, pero no la he hecho todavía. Ahora sí vamos a hacer la suma porque ya son denominadores homogéneos, ya son iguales. Entonces sumamos y nos dan 23 doceavos y pues a eso lo vamos a dividir entre un cuarto. Todos entendemos que la división de fracciones o la división es lo mismo que la multiplicación del opuesto multiplicativo. Entonces aquí cambiamos la división por una multiplicación y cambiamos el un cuarto por 4 sobre 1. Entonces, en este caso, antes de multiplicar, una sugerencia, revisa si los numeradores con los denominadores se pueden simplificar, porque es mucho más fácil simplificar antes de multiplicar que de pronto tener un número muy grande en el numerador y en el denominador y no saber por qué números se tienen que dividir. Entonces, en este caso nos damos cuenta que en el numerador tengo un 4 y en el denominador tengo un 12 y ambos son divisibles entre 4. El máximo común divisor entre ellos dos es 4. Entonces, al dividir este entre 4 me da 1 y al dividir este entre 4 me da 3. Entonces ya este 4 quedó convertido en 1, este 12 quedó convertido en 3 y es más fácil multiplicar 23 por 1 y me da 23 y 3 por 1 me da 3. Este número así por sí solo no me está diciendo nada en este contexto. A mí me están diciendo, hey, ¿cuántos tubos necesitan? ¿Cierto? Ah, pero entonces yo tengo que ubicarme y darme cuenta que esta fracción la puedo pasar a número mixto. Estoy buscando un número que multiplicado por 3 me dé cerca 23, eso sería 7 porque 7 por 3 es 21 y me sobran 2. En ese caso la persona va a utilizar 7 tubos y un tubo al que solamente le va a usar 2 tercios. En este caso pues vamos a usar más de 7 tubos.